Entonces, chiquillos, para la clase de hoy vamos a continuar con el siglo XIX. Continuamos con el siglo XIX y repasando un poquito, recuerden que la semana pasada de lo que hablamos fue del liberalismo. Hablamos sobre el liberalismo político, sobre las dos formas o de las distintas formas políticas que habían de liberalismo. Dijimos que habían países que eran liberales porque tenían presidentes, pero también habían repúblicas, o sea, monarquías con reyes, como Inglaterra, donde todavía existían los reyes, pero también tenían un parlamento súper fuerte que se llama el parlamentarismo. Hablamos sobre la importancia de las constituciones, hablamos sobre los distintos poderes del Estado, la separación de los poderes del Estado. Hablamos también sobre el liberalismo económico. Por ahí también apareció el José con un par de dudas sobre lo de crear una empresa y cómo lo tenía que hacer y todo ese tipo de cosas. Hablamos principalmente sobre eso, sobre el liberalismo y la importancia que tiene el liberalismo para la actualidad. ¿Por qué era tan importante, chiquillos? Porque la mayoría de los estados actuales, si es que no todos, se basan en principios que derivan del liberalismo y de la ilustración. Hoy día vamos a hablar y continuar hablando sobre el siglo XIX, pero vamos a hablar principalmente de lo que deriva del liberalismo y también de una clase económica muy importante que se denomina burguesía. ¿Ya? Eso es la clase de hoy. De eso vamos a hablar hoy entonces. Ahí llegó la Noelia también. Chiquillos, y para retomar algo un poco, recuerden que estuvimos hablando sobre el liberalismo, hablamos sobre el liberalismo económico, y una de las cosas más importantes del liberalismo económico es que permitió conectar a gran cantidad de los países del mundo. De hecho, como se puede ver ahí en la imagen, el siglo XIX, que recuerden lo que nosotros estamos viendo acá, el siglo XIX tiene que ver con la popularización de los barcos de carga, la popularización también de el tren, del ferrocarril, y más adelante también eso provocó que durante el siglo XX se agregaran los camiones, como aparece ahí, se agregaran los aviones también. Que todo eso nos permite a nosotros obtener productos de China hasta Chile, donde vivimos nosotros. Sí, yo creo que la mayoría de ustedes a lo mejor revisan las etiquetas de sus ropas, si no vienen de Profe, China. Dígame. ahora en este momento los envíos de China a Chile están, o sea, ¿Sí? ¿llegan o no? Sí, todavía, pero se demoran mucho más. Se demoran mucho Ah, más ahora por todo lo que está pasando, porque hay políticas de envío que están un poco más lentas, porque hay menos gente ah, trabajando y todo eso. Pero es dale, dale. gracias, José, tu pregunta la agradezco porque también es gracias a esto del liberalismo económico que nosotros podemos tener productos desde China. Porque si nosotros hubiéramos seguido con reyes en la monarquía, en una monarquía, probablemente ellos se hubieran negado a tener contacto económico con lugares tan lejanos. Hubieran Mm. querido favorecer a la empresa nacional, a las industrias nacionales. Entonces, es por eso también que esto que pasó hace 200 años, que parece como muy viejo, es que tenemos una sociedad como la que estamos parados hoy en día. Como les decía, chiquillo, entonces se expande por todo el mundo gracias al liberalismo surge un nuevo modelo político y económico. Pero no solo influye en la economía, sino que también, chiquillos, influyen en la política. Por ejemplo, durante el siglo XIX eh, se dan una serie de intentos de revolución en Europa sobre todo. Por ejemplo, en 1820 se da una revolución en España, por lo general son en contra
de los reyes. En 1830 también se da una revolución en Francia. En 1848 el pueblo se rebela en contra de las autoridades. Y también, ¿cuál era la principal demanda que tenían estas revoluciones? Era que querían obtener el sufragio universal masculino. ¿Qué quiere decir esto? El voto. La mayoría de estas revoluciones demandaban tener una mayor participación de los sectores más pobres. ¿Qué pasaba hace 150, 200 años atrás? No podían votar todas las personas, ni siquiera podían votar todos los hombres. Para esta época, para 1850, por ejemplo, en Chile, si vivían 1 millón de chilenos en el territorio, solamente podían votar algo así como unos 5.000 personas, que tenían que ser hombres, tenían que ser mayores de 21 años y tenían que tener alguna riqueza, o una casa, o ser dueños de algún terreno, de alguna industria. Eso eran los únicos que podían votar. Los hombres pobres no podían votar y ni siquiera pensar en que las mujeres podían votar hace 150 años atrás. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba esto? Porque a los ojos de los hombres de la época, las mujeres no tenían muy desarrollada la inteligencia política ni económica. Entonces las mujeres no podían votar. Cosa muy machista, muy machista. Pero así era la mentalidad de la época. Ahora, una cosa que no podemos negar es que aunque las mujeres no hablaran en el espacio público, es decir, una mujer no podía hacer un discurso sobre política en la calle, una mujer no podía ser tampoco sorprendida en la calle hablando sobre política o sobre economía, porque eso eran asuntos de hombres, pero sí lo hacían dentro del hogar. Y este es algo que yo sostengo, y bueno, no solo yo, sino que algunos autores, es que claro, las mujeres no podían hablar públicamente, pero dentro de sus casas, ellas sí incidían en las decisiones que tomaban sus esposos, ¿ya? Por ejemplo, conversaciones antes de irse a dormir o mientras tomaban desayuno, donde probablemente su marido le comentara algo que iba a pasar en política y ella daba su punto de vista. Entonces, inconscientemente, igual la mujer eh, como que influía en la decisión política que tomara su esposo. Por eso, aunque se niegue la participación política de las mujeres hace 150 años atrás, igual lo hacían indirectamente. Igual eran capaces de influir en la opinión de sus esposos, pero de manera privada. Aquí en Chile, chiquillos, y para que más o menos tengan conciencia de esto, las mujeres recién pueden votar en las elecciones presidenciales de 1949, es decir, 100 años después de lo que estamos viendo aquí en Europa, en 1949. Entonces, es muy probable que tal vez sus abuelitas no deben ser tan mayores, pero sus bisabuelitas hayan sido las primeras mujeres que pudieron votar en Chile. O sea, no hace tanto tiempo. Fueron las primeras mujeres en 1949 eh, las que pudieron votar. Entonces, es muy importante que seamos conscientes de que, si bien es cierto, vivimos en una sociedad que todavía puede ser catalogada como machista, se han avanzado en varios temas que antes hubieran sido impensados. Y, por supuesto, esto nos invita a querer seguir avanzando y a querer tener cada vez una mayor igualdad entre sexos, hombres y mujeres. Chiquillos, ¿qué consecuencias tienen estas intentas de revolución que vimos que habían en Europa, en España, en Francia sobre todo? Que en América la consecuencia que tienen es que existe y comienza a influenciar en el deseo de autogobernarse. Y de autogobernarse rompiendo cualquier tipo de influencia con un país que no sea el propio personal. Por ejemplo, después de que Chile se independiza de España, Inglaterra quiso tener mucho control sobre nuestro país
bueno, terminó teniéndolo, pero en el discurso nosotros lo que queríamos era que ningún otro país decidiera en nuestra política y en nuestra economía. ¿Qué otra cosa se comienza a hacer acá en América? Se lucha por los derechos individuales y se hacen políticas liberales y republicanas. Por ejemplo, se decreta hacia fines del siglo XIX en Chile, se decreta que deben existir o todos los cementerios públicos tienen que ser laicos, es decir, cualquier persona puede ser enterrada en un cementerio. Antes de eso, antes de 1880 en Chile, solamente podían ser enterrados en un cementerio las personas católicas. Es decir, supongamos que el José Bernal era, no sé, musulmán, él no podía enterrarse en los cementerios que habían en Chile. Tenían que o enterrarlo en el patio de su casa o en algún bosque o algo así, pero como él no era católico, no lo podían enterrar en un cementerio público. En la actualidad, chiquillo, cualquiera de ustedes, independiente de su religión, puede ser enterrado en un cementerio público, como el cementerio que tenemos acá en Loncura. Pero hace 140 años atrás no era así, solo los cristianos. Es decir, si venía algún extranjero, alguien que venía de Oriente, como el caso del ejemplo que puse del José, no podía enterrarse en un cementerio. Entonces, esas cosas también son producto del liberalismo, porque recuerden que el liberalismo, una de sus máximas es que el Estado no te puede decir de qué religión tú tienes que ser. Cada persona es libre de elegir su religión y libre de pensar lo que quiera. Chiquillos, llegamos a la idea central de esta clase, que es comprender las características principales de la burguesía. Burguesía es un concepto que no se les puede olvidar, que hace referencia a una clase social, o a un grupo social que son los burgueses. ¿Por qué se llaman burguesía o qué es la burguesía? ¿Quiénes son? Son un grupo de comerciantes que vivían en las ciudades, que también se les denominaban a las ciudades burgos. Así se llamaban las ciudades a finales de la Edad Media. Eran comerciantes que vivían en los burgos. Y por eso, como vivían en los burgos, se les comenzó a llamar burgueses. Después ese nombre se apropió y comenzó a llamarse burguesía. ¿Quiénes eran los primeros burgueses, chiquillos? Eran principalmente judíos. Los judíos eran burgueses, no sé si han escuchado ustedes, pero se sigue relacionando en la actualidad a las personas que son comerciantes, se les dice judíos. Incluso aquí en Chile se usa a veces la palabra para decirle a alguien judío, es una persona que es como usurera, que cobra de más, que le gusta mucho el trabajo, aprovecharse de los demás, se le llama judío. Y eso tiene que ver con esta idea de que los judíos fueron los primeros comerciantes. ¿A qué se dedicaban los primeros burgueses, chiquillos? Principalmente se dedicaban a hacer préstamos, eran banqueros, no como el Banco de Chile o el Banco del Estado que conocemos nosotros, sino que los primeros banqueros, los primeros prestamistas, eran personas que se ponían en una plaza con una maletita, instalaban una mesa y se dedicaban a prestarle dinero a la gente y también en su defecto a hacerle algún cuidado de dinero. Eso era lo que hacían y así fueron los primeros burgueses. También habían algunos comerciantes, algunos dueños de talleres, de talleres como de, de zapatero o de artesanía, de carpintero. Los que eran empresarios más grandes se les conocía como burgueses también. Este grupo empezó siendo muy pequeño y, si bien es cierto, tenían dinero, no eran tan influyentes. Pero, chiquillos, y esto no se les tiene que olvidar, para el siglo XVIII, que es lo que dice ahí es X, V y tres palitos, para el siglo XVIII, estamos hablando entre 1700 y 1799, este grupo
ya incluía a otro tipo de personas, no tan solo a estos primeros comerciantes y banqueros, sino que también habían en este grupo profesionales, médicos, artistas y científicos. A ellos también se les comenzó a decir burgueses. Hacia el siglo XIX, los burgueses se transformaron en el grupo político y la clase social más importante porque eran los que tenían más dinero. ¿Qué es lo que diferencia a un burgués de una persona que tiene mucho dinero, otra persona que puede tener mucho dinero en la época, pero que no es burgués, que se les conoce como aristócratas, la aristocracia? La aristocracia son aquellas personas que tienen mucho dinero o mucho prestigio, pero porque lo heredaron de su papá, de su abuelo, de su tatarabuelo, y han tenido mucho dinero y prestigio simplemente porque heredaron un gran tesoro. Esos son los aristócratas, y son las personas como influyentes e importantes. Pero los burgueses podían llegar a tener la misma cantidad de dinero que un aristócrata, que estas personas importantes, pero su diferencia es que ellos, gracias a su trabajo y a su esfuerzo, lograban hacerse millonarios. Supongamos que, no sé, la Noelia a lo mejor se pueda transformar en una burguesa si es que ella, no sé, en 20 años más se transforma en una dueña de alguna industria o una empresaria exitosa, pero como sus papás no eran multimillonarios, a ella se le llamaría burguesa y no se le llamaría aristócrata, porque ella sería aristócrata si es que la fortuna la hubiera heredado de su padre y su padre de su abuelo y su abuelo de su tatarabuelo y así. Entonces los burgueses se caracterizan por ser trabajadores y porque gracias al trabajo, bueno, y también a aprovecharse a veces de sus trabajadores, es que logran tener mucho dinero. Eso es importante de los burgueses. Y por eso son tan importantes en el siglo XIX, porque ya la mayoría de las personas más ricas de Europa eran burgueses. Eran burgueses. De hecho, los burgueses comenzaron a interesarse poco a poco por la política. En un principio, los burgueses solamente les interesaba sus negocios y lo económico, y no la política. Pero en el siglo XIX se dan cuenta de que si ellos logran ingresar en la política, también Logran pueden, vender más. claro, pueden vender más porque pueden controlar las leyes. Si controlan las leyes, pueden favorecer sus intereses familiares y sus intereses de industrias. Entonces los burgueses llegan a la política en el siglo XIX. Y son tan importantes los burgueses que nosotros actualmente tenemos un presidente que es un burgués. El Sebastián Piñera, que es nuestro presidente actual, recuerden, chiquillos, que él fue dueño de Chilevisión, era dueño de LAN, que es una empresa de aviones, y tiene acciones repartidas por un montón de industrias. Y sus padres, si bien es cierto, no eran pobres, pero no eran millonarios. No eran millonarios. Basta con mirar al hermano del presidente Piñera y uno se da cuenta de que no eran millonarios como de sangre, sino que él, mediante su inteligencia, entre comillas, y poder realizar negocios, logró llegar a ser un empresario importante y posteriormente incluso a ser presidente de un país. Eso es muy importante, chiquillos. Por eso no se les tiene que olvidar la burguesía, y cuando estén dando a la PSU, típico que les va a aparecer alguna pregunta sobre esto. Ahí se ve, por ejemplo, una foto en la esquinita, no se ve tan grande, pero en esa foto se ve cómo eran estos burgueses del siglo XIX, que eran comerciantes, que empezaron a tratar de parecerse a la aristocracia, a los que tenían estatus por sangre. Empezaron a tratar de vestirse como ellos, a educarse como ellos, a ocupar estas pelucas que ocupaban los hombres, que era el último grito de la moda en la época. Probablemente si hubiera sido un profesor del siglo XIX hubiera tenido que ocupar estas pelucas blancas que tienen como unos rulos abajo, trajes largos,
medias blancas, guantes incluso. Esos son costumbres de la burguesía también. Ahí se ve también estos candelabros como de estas lámparas de cristal, eh, que son muy, muy preciadas y también era una costumbre de la burguesía. ¿Qué es lo que creen ellos, chiquillos? ¿Y cuáles son las cosas más importantes del pensamiento de los burgueses? Es que ellos dicen que el dinero o el oro o el tesoro no sirve de nada si uno no está tratando de invertirlo o tratando de trabajar para tener más. Antes de los burgueses, la gente creía que el tesoro era algo que uno tenía que acumular nomás, no era algo, el trabajo no era importante para generar riqueza, sino que más bien era lo que tu padre te había heredado. Pero ellos no, ellos decían que había que trabajar para hacerse rico. Por lo tanto, el esfuerzo individual era muy importante. Y también para ellos se hizo importante ahorrar. Gastaban mucho dinero, pero también ahorraron. Les gustaba la vida familiar y ellos crearon una relación entre el consumo, entre lo que uno quiere consumir, y el ocio, que es como el tiempo libre. Los burgueses son los que crean, por ejemplo, el gusto por ir al teatro, son los que crean el gusto por el ballet y son los que crean el gusto por la ópera. Ir a la ópera, no sé si han visto a veces en películas donde la gente va con sus trajes y sus pelucas, va a la ópera o iba al ballet. eh, Esas son costumbres burguesas. Los burgueses hacían eso, porque para ellos había un tiempo que había que dedicar al espectáculo. Entonces, eso era muy importante para los burgueses también. Y otra cosa que no aparece aquí, pero que también se los voy a mencionar, es que para los burgueses era muy importante la higiene. Era muy importante bañarse. Ahora para nosotros esto parece como muy natural, chiquillo, pero hace 200 años atrás a la gente le cargaba bañarse. Primero, porque no existían las comodidades que tenemos nosotros para bañarnos, o al menos algunos sobre las duchas, el agua caliente, no había sistemas de alcantarillado, entonces a la gente no le gustaba bañarse. De hecho, era tanto que no le gustaba bañarse hace más de 200 años que por eso se inventa la colonia o los perfumes, se inventan para camuflar el olor corporal. Y a los burgueses son los que instauran la costumbre de bañarse, de lavarse las manos, de lavarse la cara todos los días. Antes de eso la gente no lo hacía. Eh, de hecho, por lo general, por eso andaban con guantes, porque no se lavaban las manos. Eh, para la cara ellos preferían maquillarse antes de lavarse la cara. Entonces los burgueses son los que dicen, no, tenemos que bañarnos. ¿Por qué? Porque si uno se baña y tiene higiene, también se pueden prevenir algunas enfermedades. Y ese es un descubrimiento del siglo XIX. Ahí se dan cuenta que hubieron muchas enfermedades que se transmitieron porque alguien que hacía una comida para 40 personas no se lavaba las manos, por ejemplo. Se dieron cuenta de eso recién hace 150 años atrás. Antes de eso la gente no le importaba bañarse y tampoco tener algún cuidado personal. Ya. Dentro de la burguesía tenemos tres categorías. Vamos a ir de la más importante a la menos importante en cuanto a dinero. La más importante es la alta burguesía. ¿Quiénes estaban dentro de la alta burguesía? Los grandes empresarios, dueños de industrias o de productoras de algún tipo de bien manufacturado. Y estaban los banqueros, los dueños de bancos. Probablemente esto que vemos acá es un banco antiguo, esa fotografía, se ven las ventanitas ahí donde probablemente en el otro lado hubieran cajeros, existieran cajeros que estuvieran ahí contando el dinero, pasando dinero. Y esos son los bancos que crean los burgueses también. Ahí se ven a las personas con los sombreros grandes, con los trajes, con estos lentes que son como redonditos. Y ahí se ve una típica escena de empresarios pequeños burgueses.
también tenemos a la burguesía media, que principalmente son profesionales. ¿Qué tipo de profesionales? Principalmente los que estaban en la burguesía media eran los médicos, los abogados, esos eran los más importantes. Esos eran los que estaban en la burguesía media. Y en la baja burguesía habían comerciantes y artistas. Muchos artistas de ópera, muchos actores que, que si su obra eran vistos por los burgueses con más dinero, lograban tener algún poder económico importante que les permitía ser de la baja burguesía. Y algún comerciante que tenían algún negocio que les iba bien, también eran parte de la baja burguesía. Esos son los tres tipos que tenemos. ¿Qué cambios impulsó la burguesía, chiquillos? Difunde esta idea de que la economía es muy importante y de que para que haya economía hay que tener las ganas de poder comerciar con todas las personas que quieran hacerlo. Gracias a los burgueses también y a su gusto por querer imponer una mayor economía, se logran avances en la tecnología, avances científicos y avances técnicos. Tanto avances como en medicina, como les comenté en la primera diapositiva o en la segunda creo, avances técnicos como por ejemplo que se haya creado un barco a vapor que solamente transportaba productos, como son los que vienen ahora de China con esos containers que uno ve en Valparaíso o en San Antonio, que son grandes barcos que solo se dedican a traer productos. Eso es un avance del siglo XIX. Dígame. Y lo otro importante es que permiten que los estados sean liberales. Ellos como dicen que la libertad es lo más importante y hay que tener libertad económica, también influyen en los poderes del Estado. Hay algunas personas que creen, dentro de las que me incluyo, que a pesar de que la burguesía hizo muchas cosas buenas, también aportó a que la desigualdad que existe en la sociedad sea todavía mayor. ¿Por qué? Porque los burgueses, recuerden que lo que querían era sacar el máximo beneficio económico de todo para poder hacerse millonarios. Y en eso que trataban de sacar el máximo beneficio de todo, también pasaron por encima de muchas personas pobres. Los explotaban, les pagaban poco, a veces ni siquiera les pagaban. Entonces, también la burguesía ayudó a que la desigualdad económica que tenemos en la actualidad sea tan profunda, ¿ya? Que hayan personas que ganen, no sé, 50 millones al día y hayan personas que en un mes ganen 200 lucas o 300 lucas. Eso también es importante que seamos conscientes. ¿Cómo? No entendí. Es que la burguesía ayudó también a que la sociedad sea tan dispareja y desigual como la que tenemos ahora. ¿Por qué, José? Porque estos grandes empresarios, estos grandes burgueses de la alta burguesía, a veces Vale. para hacerse millonarios, trataban de pagarle lo menos posible a las personas, trataban de contratar a niños para pagarle menos. ¿Por qué? Porque ellos lo que querían era ellos obtener mucho beneficio, pero no les importaban las condiciones en las que vivía la gente. Claro. O sea, como también tuvieron cosas buenas, tuvieron cosas malas. Exactamente, como ayudaron a que la sociedad tuviera mayores Hoy avances. Dígame. hoy en día eso no pasa mucho. Claro, claro. Sí, sí es cierto. Pero claro, como decía la Anto por ahí también, como ellos ayudaron a que la sociedad mejorara, también explotaron a algunas personas para tratar de ellos solamente beneficiarse. Y también aportaron chiquillos, los burgueses fueron muy importantes porque ellos se preocuparon, o las esposas de los burgueses son una de las primeras mujeres en educarse de manera completa, o sea, educarse que fueran, por ejemplo, unas mujeres que tuvieran un tema de conversación político, económico, que supieran cantar, tocar el piano. Los burgueses también ayudaron a que las mujeres pudieran tener mayor acceso a la educación.
no el mismo que el hombre, pero sí al menos sirvió como un paso inicial a que las mujeres pudieran leer, por ejemplo, o que las mujeres pudieran aprender a tocar el piano, que era como el máximo instrumento musical de la época. Entonces también fue muy importante por eso. Así que eso con los burgueses no se les tiene que olvidar que son la clase política más importante incluso hasta la actualidad. Muchos de los En ese políticos, caso dejaron como un poquito de lado el machismo, ¿no? También como para dejar estudiar a las mujeres. sí, lo dejaron mucho de lado, porque antes de eso las mujeres no podían estudiar. Las únicas mujeres que sabían leer eran o eras una reina o una princesa o las que se metían a monjas. Entonces, con los burgueses, si la Antonella se casaba con un burgués, probablemente él iba a contratar un tutor, un profesor, que le enseñara a ella a leer, incluso a veces le enseñaban otro idioma. Se ha comprobado, por ejemplo, que las burguesas aquí en Chile, las mujeres, sabían hablar francés y sabían hablar inglés. Y además tocaban el piano, cantaban, y ese tipo de cosas que ayudó también a la liberación femenina. Así que eso no se nos tiene que olvidar. Eso, chiquillos, eso es lo que teníamos para hoy. ¿Alguien tiene una duda? Lo de los burgueses es muy importante porque, como les decía, siempre aparece una pregunta o dos sobre la burguesía en la PSU. Preguntan como la relación de la burguesía con el liberalismo, y ustedes tienen que hablar sobre la libertad económica. Recuerden que los burgueses querían libertad económica para ellos tener más riqueza. O hablan sobre la relación de la burguesía eh, con la política. Entonces, ahí uno tiene que ir relacionando estas cosas y si ustedes entendieron ahora lo que era la burguesía, cómo surge, cuáles son sus principales postulados, más adelante van a poder entender y responder esas preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda, chiquillos? Me quedan 4 minutos al video para que se me corte la sesión porque soy un profesor pobre que no tiene Zoom Premium. Me duran 40 minutos nomás las sesiones. Oiga, profe, ¿este video ya lo subió al internet o no? ¿O No, el de la semana pasada ya está en la web. Le voy a mandar el enlace con el profesor Martínez. Lo subieron el viernes, pero no los quise molestar el fin de semana. Todos los viernes se van a cargar los videos, ¿ya? O sea, este video que estamos haciendo ahora, el viernes va a ¿Ya? estar en el canal de YouTube del liceo. Sí, pero esta clase, en la que van a publicar, ¿es la clase del A o la del B? Yo estoy publicando de los dos, o sea, dice clase 1, primero A, fue la que tuvimos el lunes ¿Ya? pasado. Y esta va a decir Sí, sí me llegó. clase 2, primero A, y ahí va a aparecer esta. Pero Ay, es que son los mismos temas, pero las clases a veces con las intervenciones que van teniendo, a veces se da más énfasis a un tema u otro. Pero es la misma materia que estamos viendo en los dos cursos. Ah, ya, ya. Pero yo estoy subiendo de Ya, los esa dos. era mi duda. Sí. Pero este video de esta clase número 2 va a estar el viernes, chiquillos. Ya. De la clase 1 ya está. Así que eso, espero que les haya gustado, que hayan logrado comprender más o menos lo que era la burguesía. Recuerden, siglo XIX es lo que vamos a ver hasta el fin de año. Si avanzamos rápido, tal vez podemos llegar hasta la Primera Guerra Mundial, pero no sabemos cómo vamos a ir avanzando. Pero más o menos hasta ahí deberíamos llegar, hasta la Primera Guerra Mundial. Que ahí nos vamos a pasar al siglo XX, como hasta 1919 más o menos. O sea, nos quedan más o menos 100 años por ver todavía, donde vamos a ir entendiendo algunos procesos. Profe, Dígame. profesor, ¿por qué los chinos tienen los productos más baratos? Y eso que además ellos tienen que hacer el envío. ¿Por qué? Porque allá el sueldo mínimo es muy bajo. Entonces, el costo de producción de un producto es muy bajo. Ah, sí, porque también los tienen que enviar y de repente lo envían gratis, entonces... Claro, pero es porque ellos producen tanto, tienen industrias tan grandes donde producen, no sé, supongamos soldaditos de esos chiquititos, producen 4 millones de soldaditos. Entonces, hacerlos para ellos es muy barato y además porque a las personas que lo hacen les pagan muy poco. Por eso también nuestra ropa a veces viene de China, los juguetes, la tecnología, porque allá Hay veces que son los mismos productos y no... Allá sí, pues el dólar es más caro allá. El dólar es más caro allá, pero ellos tienen otro sistema de... No el dólar, en sí todo era más caro y acá venía así como llegaba más barato, no sé, así escuché. Sí, porque
los productos que ellos exportan muchas veces no son los mismos que ellos ocupan allá. A veces incluso son de peor calidad los que nos llegan a nosotros muchas veces, por eso uno Nos tiende a- llegan como los piratas, ¿sí? Así Sí, como los piratas. por eso uno a veces piensa que las cosas chinas a veces son malas. Y claro, acá es más barato un producto que allá. Hay veces que son casi los mismos productos Sí, que están Ah. acá, los que están ajá, exacto. enviamos. Así que, pero es por eso, porque allá el sueldo mínimo es muy bajo, entonces cuesta poco hacerlo. Chiquillos, se va a cortar en poquito, así que si es que se corta, me despido. Un abrazo para todos. Ya. Gracias por estar aquí. Pórtense bien, cómanse toda la comida, hagan caso en sus casas y nos estamos viendo Si me el envían próximo algo de lunes. China, ¿Qué? ¿tengo que pagar impuestos si traigo muchas cosas o no? Sí, tienes que pagar un container si traes muchas cosas. Oh, dale, dale. Pero a veces igual conviene, hay mucha gente que Y el trae container es muy grande. ¿Cuánto cuesta